A continuación, solicitamos al secretario general de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la bienvenida y la exposición de motivos de este panel. Y pues me da mucho gusto saludar igualmente a mi compañero Alejandro Gudiño de la sección 2, que en este compromiso y en este trabajo pues estamos trabajando de una manera coordinada por instrucciones del Comité Ejecutivo Nacional de nuestra organización sindical. El CENTE, en especial aquí el Magisterio de Baja California, y en particular, bueno, en las secciones 2 y 37, estamos conscientes de la diversa problemática del México de hoy, donde existe una gran gama de diferencias regionales, así como rezagos, que en suma se convierte en una seria limitación para que nuestra sociedad pueda tener un desarrollo educativo sustentable. Por ello, la imperante necesidad de insertarse adecuadamente en la sociedad del conocimiento y lograr que la educación pública sea una política de Estado, con la corresponsabilidad de todos los actores que estamos inmersos en el ámbito educativo. El CENTE, estamos por las reformas, estamos por un cambio estructural del sistema educativo de alto calado, para pasar de una escuela popular que hoy no responde de manera favorable a los nuevos tiempos y retos de una educación globalizada. Esto se refleja desde las reformas de los planes y programas en las normales. Las fallas actuales del sistema educativo no son responsabilidad del CENTE. La reforma del artículo 3 no es otra cosa más que la legalización de los acuerdos del CENTE con el sistema educativo. La educación no es un fenómeno aislado, es un proceso social en el que todos tenemos algo que hacer con la educación, donde cada uno de los actores, el gobierno, el padre de familia, el CENTE, tienen una responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo con una reforma educativa? Sí, pero con una reforma educativa que garantice gratuidad, laicidad, evaluación, capacitación, actualización profesional, estructural, equipamiento y planes y programas de estudio ajustados a la realidad del mundo actual, que plantea y que no ponga en riesgo, sobre todo, la permanencia de los trabajadores. No a la privatización de la educación. El único patrimonio para los ciudadanos es la dignidad y la equidad, así como las posibilidades de competitividad, de ser más productivo y buscar la cohesión nacional. El maestro es un profesional que siempre ha estado comprometido con las mejores causas de México. Ha enseñado a niñas y niños el aprecio de los valores, la defensa y el en pleno ejercicio de sus derechos. ¿Cuáles son las implicaciones que observamos en la reforma del artículo 3 constitucional, como lo plantea el decreto de reformas y ediciones? Precisamente es lo que necesitamos que todo el pueblo sepa, que no se expliquen solamente las bondades, sino también los riesgos que pueda haber en esta posible reforma. La educación al artículo genera incertidumbre derivado específicamente en la fracción tercera, de la que establece que se fijan los criterios y términos y condiciones de evaluación obligatoria para el ingreso y la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional. Evaluar no es calificar, sino medir dónde se encuentran nuestras fortalezas, así como nuestras debilidades académicas. Es a lo que se refiere el rendimiento escolar, así como el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, donde el alumno interviene. Otros factores que ya forma también parte de este multifactorial problema son también la desintegración familiar, la influencia de los medios de comunicación, así como el mismo entorno donde se desenvuelven los alumnos. Si todos estos factores que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno no se responsabilizan, es inaceptable, así como irresponsable, culpar al CENTE de esta problemática. Educar es tarea de todos. La evaluación que se plantea debe de ser precisamente para detectar alguna debilidad que el docente pueda manifestar, pero también la obligación del gobierno y del sistema educativo es precisamente actualizarlo para que se vea reflejado en la educación de nuestros niños y jóvenes. De esta manera, estas reformas que fortalecen la autonomía en una parte de la autogestión del directivo,
es precisamente donde tenemos que poner y detectar el riesgo. Tal riesgo consiste en que el Estado delegue a los padres de familia la responsabilidad del sostenimiento de las escuelas, afectando los principios de gratuidad, laicidad, obligatoriedad de la educación pública. También la profundización de las desigualdades y rezagos, la escuela pública de primera, segunda y tercera que puede aparecer, desaparición de los programas compensatorios tales como becas, desayunos escolares, etc. Desarrollo de empresas privadas en el interior de las escuelas, mediante la provisión de servicios, afectación en la situación financiera, administrativa y jurídica del centro educativo, sobre todo la violación de los derechos laborales y profesionales del personal que labora en cada escuela, porque el director estaría sujeto a una prueba y pasaría a ser un personal de confianza y no a tener el derecho escalafonario para ocupar dicho puesto. Esto es ahora, en lugar de avanzar, retroceder, al tener que los alumnos, maestros, padres de familia, resolver los problemas del Estado mexicano que corresponden, poniendo en riesgo la gratuidad de la educación, y ser estos quienes deban involucrarse en resolver los problemas de infraestructura, compra de material educativo, enfrentar los gastos de operación de las escuelas. El director prácticamente dejará de administrar el proceso de enseñanza-aprendizaje para dedicarse a administrar y recaudar recursos del gobierno federal, estatal y de los padres de familia para poder sacar adelante su encomienda. Esto es el motivo de este foro, que necesitamos que toda la sociedad esté involucrada, pero que sobre todo que conozcan el gran compromiso que el CENTE tiene de mejorar la calidad de la educación. El compromiso es estar del lado de los padres de familia, de la sociedad en general, en la búsqueda de mejorar la educación de México, que debe ser más competitiva y sobre todo acorde a la actualidad de este siglo XXI que vivimos. En esto tenemos que estar todos presentes y lo más importante es que esto se difunda, que la sociedad sepa que el CENTE no está en contra de las reformas, al contrario, que somos factores de cambio, que seremos un factor comprometido con el gobierno siempre y cuando no se pongan en riesgo los derechos de los trabajadores que a lo largo del tiempo se han venido logrando y sobre todo que tenemos ese gran compromiso con México. Muchas gracias. Participa también en este panel el doctor David Tanimoto Licona, quien realizó estudios de licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, con especialidad en Política Internacional, y de maestría en Sociología por la Universidad Iberoamericana Santa Fe, en la Ciudad de México, y de doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido asesor de varias secretarías de Estado, como la Secretaría de la Reforma Agraria y de la Procuraduría General de la República, así como consultor de proyectos internacionales de organismos internacionales como el Banco Mundial y la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas, la FAO. Actualmente es profesor titular de tiempo completo por la Universidad Pedagógica Nacional y profesor investigador por varias universidades públicas y privadas. Asimismo, imparte cátedra en varias universidades del país. Buenos días. El cuarto panelista esta mañana estudió la normal, el señor profesor Alonso Sepúlveda Ornelas, estudió la normal en la Benemérita Escuela Fronteriza Mexicali, la normal superior en la Escuela Normal Superior Nueva Galicia en Guadalajara, Jalisco, realizando su posgrado en el Centro Superior de Estudios Empresariales de Madrid, España, Campus México, Distrito Federal, y en varias instituciones de educación superior. Realizó cursos de especialización, así como diplomados y cursos en diversas áreas de la educación. Fue asesor técnico pedagógico del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Educación y actualmente es director de la Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos. Buenos días, bienvenido. Bueno, para comenzar con este panel, nos acompaña también en esta ocasión una parte fundamental de lo que significa la reforma educativa, que es una representante de la sociedad, una madre de familia, la señora Lilia Magdalena Acuña, presidenta del Consejo de Participación Social de la Escuela Primaria 5 de Mayo del Fraccionamiento Valle del Puebla. Muy buenos días. Para comenzar con esta reforma aprobada ya por el Congreso de la Unión y por cerca de 20 congresos estatales, es decir, es una realidad.
sirve para satisfacer esa necesidad, esa demanda, esa preocupación nacional de tener una educación de calidad que permita egresar a estudiantes y a profesionales competitivos en el mundo actual y que aparte sea accesible para la población. Va en ese sentido, se da un paso. Antes que nada, habría que dividir aquí. La reforma se induce a lo laboral, cuando en realidad estamos hablando de una mejora en el ámbito educativo, por un lado. Y por otro lado, esta parte coercitiva es la que queda en duda, porque como internacionalista me gustaría ver algunos antecedentes que se dan en un contexto internacional y en el cual se está insertando México. México está bajo la batuta de lineamientos de organismos internacionales, cuando estos organismos internacionales han presionado para que se haga. No es en sí el mejoramiento de la educación, sino es una presión externa que está presionando a México para que se evalúe, y que se evalúe bajo ciertos factores que tienen que ver con otras cuestiones. México lleva más de 60 años siguiendo los lineamientos de organismos internacionales, de la UNESCO, de la OCDE, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y nada más no la atinamos. Seguimos buscando la fórmula para que salgamos de este problema. Y aunado a esto, nos insertamos en un nuevo ámbito internacional complejo. Y ese ámbito internacional complejo es que ya somos un mundo globalizado, tenemos que competir con otras naciones, queramos o no. Tenemos que preparar a los jóvenes para que compitan a nivel internacional, y México es un país joven en este sentido. México se empieza a modernizar a partir de los años 90. Llevamos 20 años modernizando la educación. Y todos los jóvenes que apenas están regresando a la universidad apenas son competitivos en este ámbito internacional. Y seguimos presionando también, por otro lado, que esta reforma de la evaluación a los profesores tenga que ver directa o indirectamente en la privatización de la educación. Esto se ha visto en otros países, no es novedoso. En Chile, desde los años 60, se están haciendo este tipo de programas y no han funcionado. Incluso con bombos y platillos anunciaron que Chile había mejorado su sistema educativo, pero no tiene fuentes de trabajo. Tiene el mismo porcentaje de niños que tenemos nosotros, que son jóvenes que estudian y trabajan. Entonces, ¿para qué capacitan también a sus jóvenes si no tienen fuentes de trabajo? Por un lado. Es decir, el fenómeno educativo es un fenómeno integral, es un fenómeno multifactorial, donde la sociedad tiene que ver. No es posible que se hable de evaluar a los maestros cuando me gustaría que esos 360 diputados que votaron a favor, votaran también a favor para evaluarse ellos mismos. Hay países donde para ser diputado te hacen un examen para tener un conocimiento mínimo de historia y de política. Si no, no puedes ser ni siquiera candidato a la elección popular, un cargo de elección popular. Cuando tú entras a una comisión, tienes que respaldar por lo menos 4 años de experiencia en la comisión a la que tú estás entrando, porque no puedes entrar a aprender. Y son evaluados. Incluso el Ejecutivo puede ser evaluado en un plebiscito de revocación del mandato. Entonces, si vamos a tratar de normalizar, ¿por qué no hablamos de normalizar todas las instituciones? Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando hablamos de los planes que han tenido trascendencia nacional y que no han logrado el impacto, ha sido por decisiones políticas. El Plan Nacional de Educación de 1977 tenía un diagnóstico perfecto de la situación del país. Y cuando se empieza a ejecutar, se viene abajo porque cambian al secretario de Educación, y el secretario de Educación que llega no tiene ni idea de que estaba hablando de la educación. Entonces, hablamos de profesionalizar a los maestros y hacer un servicio profesional de carrera, cuando normalmente en la administración pública no lo hay. La única secretaría de la administración pública que tiene un servicio profesional, por obvias razones, es la Secretaría de Salud. El secretario tiene que ser médico, si no, no sabe de qué se le están hablando. Y si eso lo unamos, que durante los años 60 se impulsó mucho los institutos de investigación médica, estamos hablando de que hoy en día están dando los resultados. Hoy somos vanguardia en medicina a nivel mundial. Y que llama mucho la atención cuando se critica la educación pública, cuando el premio Nobel que tenemos es egresado de la UNAM. Cuando de las 100 mejores universidades del mundo, en los lugares más son 50, 60 está la Universidad Nacional Autónoma de México. La escuela que le sigue es una particular, que es el Tecnológico de Monterrey, y está en el lugar 764. Entonces, ¿qué criticamos en la escuela pública? Sin lugar a dudas es semillero de cultura, la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchos aquí en el Estado son egresados de ahí, tienen hasta grupos. Entonces, cuando hablamos de educación, debemos hablar de una cuestión multifactorial, que no es únicamente la educación, y mucho menos los maestros. El problema viene desde arriba, y el Estado debe de asumir su responsabilidad. Si hay decisiones que se toman mal en un país, vienen de arriba para abajo, no de abajo para arriba.
Si ha habido un proceso histórico en este país donde hablamos de forjadores de la historia de este país, son los maestros, seguro. Y que por errores políticos o por coyunturas políticas se han venido abajo todos esos grandes avances. Por eso yo creo que es importante, sí, realmente, como señalaron, no hay tiempo suficiente para hablar de todo este problema. Es un problema que sí debemos de enfrentar todos como sociedad y que debemos de aceptar que los organismos internacionales están presionando para que se lleven a cabo estas reformas que no han funcionado en ninguna parte del mundo. Y que cuando hablamos de cambios de las sociedades, hablamos de que el Estado los promueve. Ningún país ha salido de pobre sin un Estado fuerte y que diga cada una de las partes que le corresponde hacer. Y dentro de los puntos nodales para que estos países hayan sido fortalecidos está la educación. Entonces necesitamos programas y planes a corto, mediano y largo plazo. Ya no podemos tener programas de gobierno que terminen cada sexenio. Tenemos que hacer políticas de Estado en todos los ámbitos, no solo en la educación, que sean transeccionales. Estamos hablando del corto plazo de 10 años, del mediano 20. Así le han hecho varios países que han salido del atraso económico y que son países pujantes. Han hecho reformas educativas a 50 años. Los países que hoy en día, estamos hablando de los países que hoy están saliendo del atraso económico, están empujando sus reformas, que empezaron con reformas educativas, su cambio se logró en 50 años. Tampoco podemos hacer un cambio de un día para otro. Y yo creo que sí se debe de hacer un ejercicio de que la sociedad es corresponsable. Y todos somos corresponsables de la problemática. No podemos señalar a alguien como responsable porque todos somos corresponsables. Y que es muy importante, por supuesto, señalar que cuando entramos en esa corresponsabilidad, todos debemos de asumir nuestra responsabilidad. Porque hoy en día todos evadimos nuestra responsabilidad echando la culpa al verdad. Los padres de familia piensan que por pagar una colegiatura ya el maestro tiene que enseñar a niños a comer. Cuando el niño llega a que el padre de familia le ayude a la tarea, pues viene cansado del trabajo. Cuando hablamos de familia, hablamos de una familia tradicional, cuando la familia ya es uniparental. Cuando hablamos de una situación de hablar con el niño de forma tradicional, estamos hablando de un niño distinto, un niño que se educa a través de la computadora. Es un niño web. A eso se referían cuando hablaban del fin de la historia del último hombre, o sea, la nueva sociedad. El niño web, el ser de la información. Y ahí es donde se sustenta la reforma educativa a nivel internacional, donde se señala que si la sociedad es una sociedad de conocimiento, entonces tiene que empezar por evaluar la educación, porque es parte nodal de la evolución como punto fundamental del desarrollo de las sociedades. Pero si no entendemos la sociedad va a estar complejo. Tenemos maestros del siglo XX con alumnos del siglo XXI. Tenemos nuevas tecnologías cuando el maestro no sabe ni siquiera aprender un cañón. Y cuando nos dicen que nos capaciten, o damos tutorías, o damos clase, o estamos en docencia, o nos capacitamos. Vaya, nos achacan muchos males, pero no ven lo bondadoso. No ven cuando nosotros dedicamos tiempo de más a calificar exámenes, a capacitarnos, a prepararnos. Eso nadie lo dice. Generalmente es mejor hablar de círculos viciosos que de círculos virtuosos. Por eso yo creo que es importante realmente sentarse a dialogar y ver qué es lo que se debe de hacer de forma integral. Gracias. Profesor, con frecuencia las reformas en todos sentidos y sobre cualquier tema nos dejan insatisfechos. Siempre nos quedamos con la sensación como sociedad de que se quedan cortas. ¿Cuál es su punto de vista en relación a la reforma educativa? En respuesta a esa pregunta de que si esta reforma se quedaría corta, bueno, yo iniciaría diciendo que no tiene características de reforma, porque realmente no lo es. En primer lugar, ni necesidad había de hacer una reforma educativa cuando ni siquiera se ha cumplido ni se ha evaluado ni se ha cumplido con las reformas anteriores. Esta reforma, el maestro lo mencionó también, tiene tintes de reforma, más bien una reforma que todo indica que es hacia el lado laboral. Una reforma inequitativa, porque aquí en ningún momento se ve la figura importante de la participación de la sociedad, del maestro menos.
Y por otra parte, menciona mucho, recalca mucho, que el Estado debe retomar la rectoría de la educación. Se me hace un término demasiado vergonzoso para el Estado. Es muy vergonzoso. A lo mejor lo podemos comentar a manera en el interior de comentarios sobre problemas educativos, pero comentarlo así a dar motivo a opiniones internacionales sobre esa vergüenza de reconocer que no ha tenido la rectoría. Ese retomar la rectoría es un mensaje dirigido al Sindicato Nacional de Maestros. No lo dicen, pero se ve que entonces señalan que el Sindicato Nacional de Maestros de la Educación tenía la rectoría. ¿Cómo es que pudiera haber tenido la rectoría? Desde hace muchos años es el sindicato el que propone acciones para la calidad de la educación, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación, carrera magisterial, alianza por la calidad de la educación. El mismo sindicato propone que se realice un examen para la obtención de plazas. Entonces, yo creo que cuando el sindicato ve que no hay participación del Estado en involucrarse en acciones que tengan que ver con la calidad de la educación, como corresponsables también, la parte que le corresponde, participan. Participé muchos años dentro del grupo de asesoría técnico-pedagógica del Sindicato Nacional, y allí pude vivir momentos muy importantes en el que participábamos equipos con la reforma de planes de estudios en las escuelas normales, con carrera magisterial y con otras actividades en las que el sindicato, preocupado porque aportáramos los maestros a través de nuestra organización sindical, que aportáramos a que todos esos proyectos de la SEP tuvieran calidad. Y en ese sentido, pues ahora se señala a la organización de alguna manera como la parte que tenía la rectoría de la educación y que habría que quitarse. En ningún momento aquí se menciona que hubo aportes por parte del sindicato. En ningún momento se señala que el esfuerzo de los maestros, pese a las condiciones económicas, pese a las condiciones de las escuelas, con falta de equipamiento e infraestructura adecuada, han trabajado a pesar de. Entonces, otra de las partes que señala y que me parece muy peligrosa y que ya se mencionó, es que en un momento dado, esa autogestión que mencionan para las escuelas, esa autonomía que no está clara y que pudiera terminar en detrimento de la educación, pues está preocupante, porque como que una escuela le dan facultades de autogestión, es decir, que el director va a tener que buscar la manera de ver cómo mejora el trabajo escolar, el resultado escolar, la infraestructura. Eso es peligrosísimo para la educación. Entonces, no es una reforma, sino es una intención, como se ha dicho, es una intención perversa de deshacerme del compromiso y dejárselo a los maestros. Pero por otro lado, si no cumples, no vas a tener permanencia. Exactamente. Yo creo que hay muchas opiniones y hay muchos medios también que por un lado satanizan al sindicato, satanizan al maestro, pero que también le dan la razón. Le dan la razón porque pese a todo, todos nos hemos formado, la mayoría en una escuela pública, y hemos hecho muchas grandes cosas con los conocimientos que hemos adquirido y con las experiencias que hemos tenido en la educación pública. Ahora, esa autogestión
que se menciona mucho en las escuelas, pues es algo que el maestro hacía por su vocación como maestro. Los maestros que construyeron escuelas, los maestros que equipan sus escuelas, realizando actividades. Ahora resulta que ese afán de mejorar, de tener una escuela más digna, ahora va a ser obligación, pero no dicen con qué lo va a hacer. En un momento se menciona absolutamente si los recursos van a ser los suficientes. No se puede tener una reforma educativa con resultados de calidad si el gobierno no está dispuesto a decir que voy a invertir en términos económicos tanto. Así no vamos a poder llegar. Inclusive el espíritu de nuestra Constitución, del artículo 3, se contrapone con esa reforma en el que está prácticamente señalando y dañando los intereses laborales de los maestros, que finalmente son los que damos la cara a la sociedad, que finalmente los maestros somos los que recibimos las críticas fuertes de los padres de familia, de la sociedad en general, de todos los sectores, y que tenemos que resolver los problemas educativos que se van presentando. Participé también, hasta hace poco, en la OIF, que es el organismo federalizado que participa en la elaboración de las características y de los reactivos de los exámenes para la obtención de plazas. Y verdaderamente esa cantidad de más de 100 elementos que participábamos de todos los estados, creo que deja mucho que desear los reactivos con que el maestro va a ser evaluado para la obtención de una plaza. Fíjense qué curioso. Allí, en el documento de la reforma, dejan olvidado a las normales, a la formación. Hablan de actualización de los maestros, pero no le ponen interés, ni siquiera dejan por un lado la formación de los maestros, pero en las normales se está viviendo un problema muy grave, que es de planes de estudios que están por cambiar y cambiando, y que son planes de estudios que no contemplan una formación por competencias. Y los exámenes para el ingreso a una plaza, casi, por no decir todo, están elaborados a base de reactivos que tienen que ver con competencias, cuando el maestro que acaba de terminar la normal no lo formaron así. Entonces hay cuestiones que no son las adecuadas para poder que logremos y que participemos los maestros en una educación de calidad. Entonces, como una conclusión a la pregunta, esta reforma es inadecuada, esta reforma es inequitativa y tiene etiqueta. Y esa etiqueta es hacia los maestros de una manera muy perversa, en contra de sus derechos como personas que están trabajando y que tienen también el derecho de subsistir, de realizarse y de prosperar. La actualización que ahí se menciona tampoco se dice en la reforma cómo se va a realizar y cómo es en realidad. En realidad el maestro paga de su sueldo la capacitación y la actualización en todo el país. Así es. Entonces está preocupado más el maestro y el Estado le está exigiendo lo que no le está dando en términos económicos ni de espacios tampoco, porque lo tiene que hacer en horarios que no tienen nada que ver con sus horas laborales. Entonces es una reforma inequitativa y es una reforma con un señalamiento muy claro a perjudicar a la gente principal del proceso educativo, que es el maestro. Gracias, profesor.
Sería interesante conocer también el punto de vista de la sociedad civil, de los padres de familia, desde la óptica del padre de familia, en base a esa corresponsabilidad que ya se ha mencionado aquí, que deben de tener los padres, no dejar toda la responsabilidad de la educación en los maestros. ¿Cómo debe actuar la sociedad? ¿Qué papel deben de jugar los padres de familia? Y su opinión en términos generales sobre la reforma. Por favor, Lilia Magdalena Acuña. Gracias. En lo poco que yo he leído y que me he informado sobre esta reforma, yo en ningún aspecto veo que hablen en cómo van a mejorar la educación de nuestros niños, en cómo van a abastecer a las escuelas de más infraestructura, de las necesidades que tienen. El maestro por sí solo yo creo que no puede tener toda la experiencia, o tal vez la tenga toda la experiencia, pero le hacen falta muchísimas herramientas para contribuir con esta educación. Por ejemplo, en el área donde mis hijos van, en la comunidad en la que están, es cierto que es una escuela muy joven, apenas tiene creo que 5 o 6 años de creada, pero es una escuela que no cuenta con una biblioteca, no cuenta con una aula de medios, no cuenta con canchas para que los niños jueguen. Es impresionante ver en una hora de recreo, y me gustaría que cualquiera de ustedes fuera a Valle de Puebla, a la escuela 5 de Mayo en el turno vespertino, donde hay más de 100 niños a la hora del recreo jugando con un solo balón, porque no hay otra cosa que puedan hacer. O las batallas campales que tienen que andar los maestros evitándolas, porque no hay una biblioteca, no hay un espacio donde los niños puedan estar ni siquiera a veces sentados, porque se le ha pedido al gobierno que apoye con una biblioteca o con otras cosas y no lo hacen. Se critica mucho a los maestros. Es cierto, como padres de familia siempre lo hemos hecho, pero también yo creo que hay buenos y malos elementos como en todos los gremios. Eso no nada más es cuestión de maestros, en todas las áreas los hay. Pero también el maestro hace una labor muy loable que a veces no nos damos cuenta. Y necesitamos el apoyo de las autoridades, necesitamos que se acerquen a las comunidades y que se den cuenta que el niño vive en una casa hacinada, porque en esa colonia son casas muy pequeñitas, que las familias son muy grandes, tienen demasiados hijos, y a veces no solamente vive una familia, viven hasta 2, 3. En esa área hay mucha población flotante. Hay niños que es verdad que no comen en todo el día, porque no hay nadie en su casa que les pueda preparar, porque están encargados de los mismos hermanitos. Hay muchas reuniones escolares que tenemos que no asisten los padres de familia, porque o van a trabajar o van con nosotros, y si ellos no trabajan, los niños no comen. Entonces, ¿cómo va a aprender una criatura? Yo lo comentaba ayer, con hambre y con frío. Cuando a veces voy y dejo a mi hijo a la escuela y veo que con este frío hay niños que ni siquiera tienen una chamarra que los abrigue. Y el gobierno no se acerca para ver eso. El gobierno no dice, ay, te voy a dar este apoyo escuela para que hagas esto. Es verdad, yo tengo conocimiento de que se dan las cuotas escolares por medio de Beca Progreso, pero también están restringidas a que no se puede hacer infraestructura en las escuelas, a que es pégale aquí, quítale acá, mantenimiento, pero nada más. O sea, lo verdaderamente importante no se puede hacer. Entonces, como padres de familia, no podemos. O sea, a lo mejor uno que otro sí puede dar una aportación, o a lo mejor en otra colonia, pero en la colonia donde mis hijos estudian, los padres de familia no pueden dar una aportación para ningún tipo de mejora a la escuela, por lo que te comento. Ahí o te ayudan para algo en la escuela o el niño come ese día. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que ver aquí es cómo se va a ayudar a la sociedad en general para que los padres tengan, a lo mejor no más tiempo, pero que también den tiempo de calidad a sus hijos, y en conjunto con los maestros se mejore esa educación. O sea, no
no podemos darle o echarle toda la culpa a los maestros. Y tampoco estamos en contra de que los evalúen, pero pues hasta donde sé, desde hace años se evalúan. El problema es que ahora quieren evaluarlos bajo un estándar que no existe, porque hay un abismo, como les comento, o sea, ni siquiera de un estado a otro, aquí de una colonia a otra. O sea, es abismal. Gracias, muy interesante. Doctor Tanimoto, hemos escuchado aquí cuestiones relacionadas con la reforma. Se dice que es inequitativa, se dice que no alcanza pues, a todas las necesidades para mejorar la educación, que va más dirigida a lo laboral, como usted lo mencionaba. Hablamos de cuestiones socioeconómicas, como lo menciona la señora Acuña, la realidad económica del país, que impacta cualquier cosa. Y mencionaba usted modelos educativos que no han funcionado y que eventualmente se tratan de copiar. No podemos copiar o no debemos copiar el modelo chileno, tampoco podríamos copiar el modelo finlandés, porque nuestra realidad es totalmente distinta, o el japonés. ¿Cuál sería el modelo mexicano, brevemente, desde su óptica? ¿Hacia dónde deberíamos de ir caminando? No hay una fórmula como tal, no hay un recetario como tal. Los países que han logrado consolidar un avance de forma integral en la nación han tenido factores determinantes para poder realizar estos avances. El primero es que el Ejecutivo, que el Estado, acepte su función y tome la batuta del desarrollo nacional con proyectos a largo plazo. No podemos seguir con políticas de gobierno, tenemos que hacer políticas de Estado. Y esas políticas de Estado significan prioridades nacionales. En México se han hecho programas de Estado. La Semana Nacional de Vacunación no es de un partido político, y se sigue haciendo y así se abate una serie de enfermedades. Entonces esas políticas que son prioritarias, el Estado tiene que decir hacia dónde vamos. Él es el que tiene que marcar la pauta. Y los países que han logrado fortalecer estas áreas, principalmente la educación, la agricultura y muchas otras, han invertido en tres factores que me parece interesante. El comercio, porque las naciones que se han fortalecido han sido a través del comercio, con una participación de la iniciativa privada, porque estos son los que tienen los recursos para poderlo hacer, en conjunción con el Estado, y teniendo muy en cuenta dos factores que son la agricultura y la educación. Y la educación no es como se piensa, como una política lineal del Estado, sino de forma descentralizada, viendo las necesidades de cada una de las zonas, de las regiones, y poder desarrollar un tanto las políticas de Estado, pero de forma regional y de forma local, de forma de lo local. Es decir, es invertir la lógica. Nosotros pensamos de forma piramidal porque el Estado hace las líneas hacia la comunidad, pero nunca invertimos las necesidades de la sociedad hacia el Estado, que hacen otras naciones. Incluso, por ejemplo, hay países como Alemania que tiene 10 fronteras, y cada frontera tiene necesidades distintas. Entonces tiene que centralizar la educación, porque no puede enfrentar una educación centralizada con esa visión y con esa problemática geoestratégica. Incluso los Estados Unidos también tienen muy descentralizados sus programas educativos dependiendo de la zona, de los estados, no tienen cierta independencia. Entonces yo creo que esos factores han permitido que se fortalezca como nación, porque yo insisto, la educación es una visión integral, no es únicamente unifactorial, sino es multifactorial. Más y dar la conclusión a este panel, el tiempo vuela, un tema, se podría llevar horas en su análisis. Profesor Gudiño, por favor. Gracias, Fernando, muy amable. Aprovecho, me tocaba el dar las conclusiones de las participaciones aquí de los amigos que nos han hecho favor de participar como panelistas, tanto la señora Lidia Magdalena Acuña, que le agradecemos su presencia en este panel, y del maestro Tanimoto, doctor Tanimoto, por su tan atinada participación, la presencia del doctor Sepúlveda también, gracias por su participación, de los dos diputados que hoy nos abren la puerta del Congreso para participar a través de la Comisión de Educación y de la Comisión de Trabajo, y obviamente la presencia de la representación nacional y de mi amigo y compañero Alberto, pero también no podemos dejar de lado la excelente conducción de Fernando.
Y bueno, no sé si quieres, Fernando, aprovecho de una vez y me voy de filo, iniciando con tu pregunta. Primero, ligo tu pregunta con una parte de lo que respondía el doctor Carranza, el diputado Carranza, en el sentido de que él hablaba de que se quería recurso. Pero este país no ha entendido que para poder hacer las reformas que verdaderamente requiere y transformarlo, requerimos la reforma básica. Pero una reforma básica no como la quieren interpretar a veces el Estado mexicano o el legislador a nivel federal. Y me refiero a la reforma sendaria. Se piensa en la reforma sendaria como una reforma que debe ser recaudadora y aumentar los ingresos de este país, cuando lo que debe pensar es que no debe ser necesariamente recaudadora, sino incentivadora para que solo se generen las fuentes de trabajo, que genere el número de empleos, que aumente el consumo en este país, aumente el circulante, aumente la base de contribuyentes, de tal suerte que verdaderamente se pueda lograr un mayor ingreso para poder atacar la problemática de salud, de vivienda, educación y obviamente el gasto social que se requiere apoyar a aquellas zonas que se encuentran deprimidas. Pero para esto tiene que ser una reforma sendaria que sea con un criterio federalista, en donde las entidades federativas no dependan del 70% de sus ingresos, en el caso de Baja California, de las participaciones federales. Y entonces están sujetas políticamente al centro del país. Y esto pues se ve reflejado también con la pregunta directa de la descentralización o de la desconcentración del sector, en este caso educativo, que tendría que venir encaminado también de las facultades necesarias y suficientes, con el recurso suficiente para poder invertir aquí. Y en una de las conclusiones que daba el doctor Sepúlveda, en el sentido de que no se puede en un momento dado hablar de una reforma educativa o hablar de una reforma constitucional que pretende elevar la calidad de la educación si por otro lado no se destinan los recursos y se invierte en la educación. Y para ello, bueno, requerimos que haya mayor presupuesto. Acompañar una reforma constitucional, sí, acompañarla para hacer lo que pretenden y dicen que quieren hacer, sin el recurso suficiente, y en lugar de aumentar el presupuesto de egresos de la federación, lo reducen. Entonces aquí hay una incongruencia. Por eso yo, lo que siempre he sostenido en las problemáticas con las que nos hemos topado a lo largo de estos ya casi 2 años de gestión, es la falta de sentido común de quien toma las decisiones en este país, en cualquiera de los niveles de gobierno, en cualquiera de las instancias y en cualquiera de las categorías. Si nosotros no logramos privilegiar que se desarrolle el sentido común y que los funcionarios actúen con lógica, difícilmente estaremos en un momento dado ante la posibilidad de poder tener logros y avances en este país. Por otro lado, quiero comentar que Baja California, quizá por el nerviosismo, por ahí una conclusión, y con la mecánica de que aquí en el Congreso el voto 17 es determinante para las reformas constitucionales, Baja California fue la tercera en aprobar la reforma constitucional. En efecto, le hicieron el fast track sin dejar ninguna consideración a los diputados de que ni siquiera leyeran la reforma más que ahí en el momento del desarrollo del pleno, lo cual obviamente ante unas circunstancias de esas, con los movimientos que se tienen aquí en el propio Congreso, pues a veces no les permite ni siquiera razonar un voto. Y por otro lado, bueno, la votación en el Congreso de la Unión fue de 490 votos a favor, 10 abstenciones en lo general, pero en lo particular, ¿sí? En el caso del Partido de los Diputados, en lo particular votaron en contra. ¿Sí? ¿En dónde? En lo que es la fracción tercera, en lo que tocaba a la cuestión esta de la permanencia, y en lo referente al punto que tocaba de la congestión el doctor Sepúlveda, que tiene que ver con la ahora obligación, ¿sí?, de los directores de ser los líderes de su escuela, pero no para el desarrollo del proceso educativo, sino ahora ya serán administradores
de los recursos, porque bajo su liderazgo deberán resolverse los problemas de infraestructura, compra de material educativo y gastos de operación, con la participación de alumnos, maestros y padres de familia. Entonces, aquí le están trasladando y abriendo una puerta a lo que nosotros decimos que pudiera ser una privatización, o abriendo la puerta para que regresen aquí en Baja California, que ya habíamos tenido un avance, ¿sí? Y que es un logro de esta gestión o de este periodo gubernamental, ¿sí? De las cuotas escolares. Y ahora resulta pues que constitucionalmente el director tiene la facultad de poderlo hacer, y por encima de la reglamentación y de la legislación estatal. Porque ahora sí, fíjense nomás, y la gran contradicción de lo que se refería del curso de Púlveda, en un inciso de una fracción de un artículo transitorio se contrapone contra uno de los pilares, uno de los principios básicos de la educación en México, cuando refiere el artículo 3 en su texto, que la educación debe ser pública, laica, gratuita, y bueno, nacionalista, popular, científica, pero finalmente un inciso viene a pegarle a la fracción, al principio básico, ¿sí? Que tiene una escuela pública, que es la gratuidad. Y por otro lado, bueno, también habría que destacar, en el sentido de lo que decía el doctor Tanimoto, de que la reforma pues es amenazadora, y es amenazadora en el sentido de que nos está condicionando la permanencia, o no nos dice qué va a suceder. Pero por otro lado también habla de que esta obedece más a intereses que vienen del extranjero, en un mundo sí globalizado, en donde sí nos tenemos, y ya estamos insertos, y nos tenemos en un momento dado poner al tono, pero no en perjuicio de la sociedad y del pueblo de México. Y que aquí, bueno, viene más en base a dictados, ¿sí? Internacionales, que a necesidades y respuestas a estas que se tienen en el país. ¿A dónde voy? Bueno, aquí la reforma hace una mezcolanza, porque además la preparan, por un lado, con los insumos que surgen del esfuerzo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a lo largo de sus congresos nacionales de educación, retoman algunos de los puntos, la plasman, pero la mezclan con lo que se le ocurre a una persona que, bueno, tiene un odio declarado hacia la organización, ¿sí? La ex candidata Josefina, con un gobernador que también tiene un rencor contra la organización, ¿sí? Murat, hacen una mezcolanza, y luego todavía finalmente en la Cámara de Senadores le dan otra modificada, y en menos de 48 horas pasa por la Cámara de Diputados, pasa a la Cámara de Senadores, regresa a la Cámara de Diputados y llega a las legislaturas de los estados. Y bueno, aquí es donde en un momento dado le agregan esta cuestión, ¿sí? De la, no nada más de la calidad, sino de mantener la permanencia y en un momento dado la autogestión, para abrirle en un momento dado la puerta, porque también le agregan que las escuelas manejarán microempresas, y esto, bueno, pone a la educación en manos de administradores que en un momento dado obedecen a modelos extranjeros, en donde están metiendo la patita para a futuro poder llegar a lo que ellos conciben como la parte del negocio, que es la escuela charter, donde tiene una combinación, ¿sí? En la administración y en participación de recursos, pero que finalmente quien administra no es el Estado, que es el que pone el 50%, el otro 50% la iniciativa privada, pero quien administra el 100% es la iniciativa privada. Y bueno, aquí el Estado, en este inciso, en lo particular, el A de la fracción tercera del artículo 5º transitorio, abre la puerta para que en un momento dado se pueda iniciar el traspaso y a empezar a desentenderse él de lo que es la educación. Son cosas que van quedando, que no se dicen, y que bueno, por aquí atinadamente alguien comentaba que el problema viene de arriba, pero también aquí el otro punto tiene que ver con el que la educación, que debe ser en beneficio del pueblo de México, en beneficio de la sociedad, en beneficio de todos sus sectores, viene de arriba hacia abajo mal planeada,
no surge de las necesidades y de la realidad histórica de este país. Y bueno, se convierte esto en un collage que, lejos de tener verdaderamente la posibilidad de que haya una reforma que resuelva los problemas de este país a largo plazo, una reforma de gran calado, nos encontramos con una reforma en donde se establece que el Estado mexicano recobra la rectoría de la educación, cuando vergüenza les debería de dar decirlo, porque entonces eso quiere decir que en un momento dado el gobierno que debió haber mantenido la rectoría de la educación la abandonó y la dejó al garete y en manos de no sé quién. Porque quiero decirles una cosa, la rectoría de la educación, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación nunca la tuvo, y nunca la tuvo porque nunca se reformó el artículo 3º constitucional donde le diera dicha facultad. Siempre ha estado la facultad en el artículo 3º para que sea el Estado quien tenga la rectoría de la educación. Y entonces, bueno, caray, pues tú tienes la facultad, la abandonas, no la ejerces. ¿Qué estás haciendo en contra de todos aquellos funcionarios de todos los niveles, desde el titular del Ejecutivo hasta el funcionario menor de la Secretaría de Educación Pública, que cometió tal agravio en contra de la nación? Pero además pareciera ser que dicen que con la reforma esta constitucional se resuelven los problemas de la calidad educativa en el país, y esto los niños por decreto presidencial ya son sabios. Bueno, entonces decía un compañero, hagamos una reforma constitucional para que se resuelvan los problemas de salud de este país, hagamos una reforma para que se resuelvan los problemas de vivienda de este país, hagamos una reforma constitucional para que se resuelvan los problemas de infraestructura y equipamiento de este país, y hagamos 10, 15 decretos en donde nos pondrán en el mundo perfecto. Una reforma constitucional no va a resolver el problema, porque ni siquiera, como lo decían atinadamente aquí quienes exponían, no nos establece ni nos dice el cómo, ni el con qué. ¿Sí? Y que bueno, lo peor que resulta de esto son los comentarios que nos hace el doctor Sepúlveda, en el sentido de que es inadecuada, inequitativa, y que va etiquetada o contra su dirigencia, o contra el sindicato, o contra los maestros en lo general. Si las dirigencias fuéramos los problemas, bueno, nosotros nos vamos, no hay problema, en beneficio del país. Pero esto va contra los maestros, y si acabamos con los maestros de este país, ¿con qué los van a sustituir? Si ni siquiera en las normales, con una adecuada planeación, les dicen, oye, ahora prepárame este tipo de maestros que les requiero en preescolar, ahora estos otros en primaria, ahora estos otros en secundaria, media superior, o superior inclusive, sino que ahí las dejan con una sobre oferta las normales hacia afuera o de egresados, y que salen y no tienen empleo porque no es lo que el sistema educativo está demandando. Entonces, empezando por ahí. Pero por otro lado, los maestros que este país tiene son los maestros egresados de las normales públicas y privadas de este país, que la autoridad educativa les autoriza sus planes, sus programas de estudio, ¿sí? El todo el desarrollo, inclusive el cómo deben conducirse y manejarse en la selección de que vienen en un momento dado a preparar. Entonces, señores, esto para la organización le queda muy claro que no son ni los maestros ni el sindicato quienes tienen la culpa de las deficiencias que pudiera tener la educación en este país. Creo que debe quedar muy claro dónde están quienes en un momento dado no han hecho la tarea, y ahí es donde se debe focalizar esto. Y por otro lado, bueno, yo agradezco la participación de Lidia Magdalena, porque creo que señala muy precisamente cuáles son los problemas que se tienen en las escuelas de infraestructura, de equipamiento, de lugares de esparcimiento, de espacios que requieren para verdaderamente desarrollarse como bibliotecas, áreas de cómputo, y que por otro lado, bueno, el esfuerzo que hacen los maestros y el que en un momento dado la sociedad ya empieza a entender el evaluarlos hay que ver cómo y para qué, porque si es nada más para satanizar, según interpreto de sus palabras, bueno, creo que se dan cuenta ellos que no se valen y que es la regla. Es lo que yo pudiera comentarles y agradecerles a cada uno de los participantes, ¿sí? La señora Magdalena, el doctor Danimoto, doctor Carranza, diputado, a mi amigo Alberto, a la diputada Arcelia,
a la representación nacional, Tere, Jorge y al doctor Sepúlveda, que siempre nos han apoyado, distinguido con su participación en este tipo de eventos. Fernando, gracias. Gracias, doctor Gudiño. Bueno, se encuentran presentes también aquí con la representación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, los maestros Teresa de Jesús de León Martínez y Jorge Vega Campos, representando a las secciones 37 y 2 respectivamente. Si quieren añadir algo, hacer una aportación, algo que no se haya comentado aquí, un comentario sobre lo que se ha dicho aquí en este panel. Buenos días. El tema, como ya lo refería los panelistas, es muy extenso. Tiene muchísimas implicaciones. Esa es la parte central que el sindicato ha venido insistiendo, que se debe de revisar contextualizado íntegramente la educación, porque solamente se sesga y se quiere revisar una sola parte, pero lo más crítico es que solamente busca también a quien culpar. Es evidente que hay un interés de la Organización Mundial, la OCDE, y sus implicaciones o sus sugerencias han sido muy bien adoptadas por un organismo llamado Mexicanos Primero, que también Mexicanos Primero, en sus datos estadísticos y en sus reportes que señala, que son muy propios de los que la propia Organización Mundial, que cito, también lo ha hecho, incide en la necesidad solamente, sesgadamente, en algunos aspectos que inciden en el sistema educativo, pero desconoce lo más esencial, como lo decía ya el doctor Tanimoto. Tenemos maestros formados en el siglo XIX, alumnos del siglo XX los maestros, alumnos del siglo XXI, y lo más triste, escuelas del siglo XVIII. Ojalá lo entendamos bien porque lo comento. Bien lo decía la madre de familia, si observamos que en la ciudad las carencias y las condiciones en las que se desarrolla el trabajo de enseñanza-aprendizaje carece de elementos tan esenciales en el desarrollo de los alumnos como infraestructura importante, sobre todo en esta era del conocimiento en la que los niños deberán de aprender en otra circunstancia a la que la generalidad de la población estamos acostumbrados o fuimos educados. No se ve o no se quiere reconocer que es una acción que debe de contener total integridad en la revisión de todo. Decía nuestro amigo maestro que desde la apreciación de una reforma donde no se habla de qué contenidos, aunque sea de manera general, porque todos sabemos que desmenuzarlo es muy extenso, no se tocan tópicos que digan cómo reformar y cómo preparar desde las mismas normales, que también patéticamente nos comenta que en los cambios paulatinos que van teniendo las normales, van siendo preparados incluso hasta lo más grave, para ni siquiera enfrentar el examen al que van a enfrentarse para poder ocupar un empleo. Desde ahí observamos las enormes fallas que el sistema educativo tiene. Esta reforma, quiero subrayar que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en ningún momento se ha opuesto a ella. La reforma contempla aspectos que históricamente el sindicato ha venido impulsando. La creación del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación lo propuso el CENTE hace varios años. No tenemos miedo a evaluarnos, decía también la madre de familia, que me da gusto que estén enterados y los padres de familia se penetren más en la tarea educativa. Dice, los maestros se están evaluando constantemente. Pues sí, si revisamos que del 1.500.000 que casi somos en el país, cerca de 900.000 estamos en carrera magisterial. Para llegar ahí, nos evaluamos. Pues constantemente nos estamos evaluando, no tenemos que evaluar las evaluaciones. Lo que sucede es que las evaluaciones deben venir acompañadas con áreas de oportunidad para actualizar el nivel. No olvidemos que la ley contempla el apartado B del 123, que es la que nos rige el federal.
contempla la obligatoriedad del patrón a capacitar. Y aquí el patrón se ha sustraído de esa obligatoriedad. Lo mismo que hemos señalado reiteradamente nosotros, que el patrón también se ha retraído de su obligatoriedad en la gratuidad de la escuela. ¿Cuántos años no se satanizó a los directores, a los maestros, por pedir cuotas de cooperación en las escuelas? ¿Pero qué hacía el maestro? Para cubrir en esta temporada de invierno las aulas que no tienen vidrios, para sustituir un pintarrón que ya en aquellos tiempos que era el pizarrón no lo había, o a veces hasta para comprar la caja de piezas. Siempre teníamos que andar haciendo o sorteos, teníamos que andar buscando al político más inmediato para que nos pudiera apoyar, recurrir a determinadas instancias porque requeríamos ciertos materiales. El Estado no ha cumplido completamente con lo que le mandata la Constitución. Sin embargo, el sindicato ha venido insistiendo en ciertas reformas, en grandes reformas que pueden contribuir a elevar la calidad del servicio, porque es nuestra materia de trabajo y es lo que más acuñamos los trabajadores de la educación, nuestra materia de trabajo. Y qué mejor que tenerla en excelentes calidades y ofrecerla en ese sentido. Lo que queremos, lo que deseamos, es primero que no se, a través de una reforma, se pretenda quitarle al maestro lo que durante muchos años ha logrado conquistar y que la misma ley también se lo consagraba, que era la inamovilidad en su empleo. Hoy aparece ahí, son los riesgos que avisó el sindicato, una frase que pone en riesgo esa estabilidad laboral. Otras partes importantes de la reforma que también nosotros subrayamos, que ya lo han dicho muy bien nuestros compañeros, o algunos que han participado antes que el servidor, es la parte de la gestión social, que también nos preocupa mucho, porque hoy resulta que el director, más que estar organizando las actividades académicas o las actividades técnicas de enseñanza-aprendizaje, hoy también se tiene que convertir en el administrador. Lo que hace tiempo nos quitaron, que ya no fuéramos nosotros los directivos los que hiciéramos las cuotas de cooperación, hoy no lo vuelven a regresar, pero con carácter de obligatorio. Y además se deja también la obligación por ley al padre de familia, que tampoco existía. Antes, recuérdense que las cuotas eran cuotas de cooperación voluntaria, así se denominaban, voluntaria entre comillas, pero así se denominaban. Y ahora no, ahora es por obligación que la ley lo contempla, y tendrán que ver y cubrir las necesidades de la escuela. Y también les da la obligatoriedad de promover algunas acciones que les permitan hacerse de recursos, como el manejo de proyectos productivos, llámese microempresas, en donde tenemos el enorme riesgo de que iniciativa privada se nos meta y al final de cuentas tengamos las escuelas charter, como ha sucedido en otros lugares, que también ya lo señalaba muy bien el licenciado Gudiño. El sindicato, reitero, no se opone en ningún momento a modernizarnos, a que se eleve la calidad del servicio educativo. Reitero, es nuestra materia de trabajo y nos interesa que se eleve, sí, pero que no ponga en riesgo ni a los padres de familia ni a los niños de tener una escuela pública gratuita, ni mucho menos tampoco amenaza a sus maestros en el asunto de la permanencia en sus labores. Es así como esta mañana hemos escuchado el punto de vista de nuestros panelistas. Les agradecemos su participación y agradecemos también a nuestros diputados por la realización de este evento. Esperamos que haya sido de su agrado, de todos ustedes. Por su asistencia, muchas gracias y que tengan un excelente día.